mitos y realidades de la ley de amnistía. Bueno, pues en esta primera parte de este podcast hablaremos ahora de lo que es esta ley que el día de ayer fue votada en la Cámara de Diputados y que dentro del proceso legislativo pues está pendiente en su caso la votación dentro de la Cámara de Senadores y que posteriormente pase al Ejecutivo para lo conducente. Sin embargo, aquí pues por la expectativa que se tiene, la configuración actual del Senado, etcétera, lo más seguro es que tal y como fue enviada por la Cámara de Diputados, la misma sea aprobada y posteriormente publicada, por lo cual creo que es oportuno desde este momento hacer algunos comentarios en torno a la ley. En esta primera parte me centraré principalmente en cuál es el contenido de la ley, qué nos dice, qué nos trae, para ir eliminando algunos mitos que se han ido generando en redes sociales sobre el contenido verdadero de la ley e incluso ciertos clichés que fueron generados desde época electoral sobre el alcance que podía tener una amnistía. Se me viene en este momento a la mente un famoso comercial que estuvo circulando durante varios meses, incluso en la actualidad creo que todavía sigue emitiéndose, en donde un grupo de personas llegan con sus respectivas víctimas, es decir, victimarios llegan con las víctimas y de una manera como un tanto cínica se presentan diciéndoles que sí pueden obtener su perdón. Claramente esta es una situación muy ajena a lo que representa la ley hasta cierto punto, sin embargo, pues eso no significa que sea una ley perfecta. Pero bueno, en este caso, dentro de la propuesta que se advierte ya el dictamen enviado, es una ley que se compondrá de 8 artículos y 5 artículos transitorios. Dentro de este contenido, pues bueno, el primer artículo habla de que se decretará amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente ley en los siguientes supuestos. Y va desglosando una serie de supuestos. En un primer término, el famoso aborto. En un segundo término, el homicidio en razón de parentesco. En un tercer término, delitos contra la salud. En un cuarto término, cualquier delito tratándose de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Como un quinto aspecto, el robo simple y sin violencia, con ciertas características. Y en un sexto término, el delito de sedición con ciertas acotaciones. Vamos punto por punto. En el caso del delito de aborto, pues sabemos que es un tabú. Hay cada quien que tendrá su postura a favor y en contra. Sin embargo, pues viéndolo desde la perspectiva estrictamente jurídica, pues bueno, ¿qué es lo que nos señala? Que procederá en este tipo de delitos en cualquiera de las modalidades cuando, inciso A, se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido. B, se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras u otro personal autorizado de servicios de salud que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido. Inciso C. Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo. Son estos tres los supuestos que se están planteando. Sin embargo, de acuerdo a esa redacción posterior de lo que es la fracción segunda, cuando habla de homicidio por razón de parentesco, se señala que cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos en la fracción 1 de este artículo. Quiero entender hasta cierto punto que la técnica que se utiliza en este punto es que se prevé
que en algunas legislaciones locales no existe como tal el delito de aborto, sino que la denominación que se le da es homicidio en razón de parentesco cometido en cualquier momento de la preñez. Entonces, por eso se realiza esa acotación. De hecho, durante la sesión de la Cámara de Diputados hubo una reserva por parte de un diputado, si no me equivoco, del PAN, que hizo hincapié en esa situación, que se veía como que era una falta de técnica jurídica el haberlo señalado de esa forma. Sin embargo, claramente y estrictamente, de acuerdo a lo que señala la ley de amnistía, no pudiera interpretarse de otra forma. Es decir, no vamos a ver supuestos en el que el papá mató al hijo de 6 años y se fue libre por una ley de amnistía, porque claramente no da para eso esa fracción segunda. Pudiera estar de acuerdo hasta cierto punto con la falta de técnica legislativa, pero bueno, esa ya es una cuestión ajena. Ese sería como el primer supuesto. Como un segundo tema que he tratado es delitos contra la salud, a que se refieren los artículos 194, fracciones 1 y 2, 195, 195 bis y 198 del Código Penal Federal. Pero aquí viene lo interesante, siempre y cuando sean de competencia federal en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud. Y aquí viene una cuestión operativa que no ha sido detectada hasta este momento y que es relevante hacer mención, porque implicará que la ley de amnistía solamente pueda tener efecto en las personas que están siendo juzgadas a nivel federal. Sin embargo, realmente las personas que se les considera como sujetos de bajo perfil que llegan a cometer este tipo de delitos porque fueron obligados por miles de razones, realmente la mayoría de las personas bajo esa imagen que tenemos de injusticia no estarían en el fuero federal, estarían en el fuero común. Entonces, aquí la situación es que la Ley General de Salud establece una competencia en donde pues se distribuye la misma entre la federación y los estados, pero los estados no pueden legislar sobre la competencia de la Ley General de Salud y mucho menos pudieran como tal emitir una ley de amnistía donde bajo esta misma dinámica lo hagan respecto de los delitos que ellos juzgaron, porque lo que se le da competencia a los estados es la competencia de procuración de justicia y la competencia jurisdiccional, pero no se le da una competencia legislativa. Entonces esto va a tener ese perjuicio de que posteriormente vamos a estar en duda respecto a si verdaderamente se va a beneficiar a esas personas que se debería de beneficiar. De hecho, sobre este punto hay un artículo muy interesante del País que señala estos argumentos relativos a la competencia, el cual el País titula ese artículo como "La amnistía de López Obrador deja fuera a la mayoría de los beneficiarios". Es un artículo que fue publicado el 20 de septiembre del 2019 y se establece como sus autoras a Georgina Serega y a Carmen Morán Breña. Y pues en esencia señala esas situaciones. De hecho, en su primer párrafo este artículo señala: el presidente mexicano López Obrador ha presentado al Congreso una de sus leyes estrella, la de amnistía para los ciudadanos que están en la cárcel por delitos menores. Pero la ley, anunciada ya en campaña electoral, nace con un pecado original. La inmensa mayoría de estos delitos no pertenecen al ámbito federal. El único sobre el que el gobierno de la República tiene competencias, por tanto, la población beneficiada será muy escasa y la norma prácticamente papel mojado, a menos que los estados quieran secundar la iniciativa. De hecho, en este artículo también se incluye dentro de esta misma problemática el delito de aborto. Entonces, pues aquí la problemática va a ser que vamos a tener una ley muy bonita a nivel federal, pero que realmente no va a poder tener una aplicación certera bajo esa dinámica. Sin embargo, pues bueno, en su momento veremos qué es lo que harán los legisladores
para tratar de enmendar dicha situación, o en su caso el presidente, qué es lo que va a hacer, si se van a realizar las gestiones necesarias por la Secretaría de Gobernación con los congresos locales para que también se secunde esta iniciativa, y si no, pues como se señala, pues va a quedar como letra muerta. Cabe señalar que esta tercera fracción que habla de los delitos contra la salud establece ciertas condicionantes, es decir, no es nada más que sean estos delitos, sino la forma específica descriptiva por parte del legislador que va a quedar plasmada es como un primer supuesto: quien los haya cometido se encontrara en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo, o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de delincuencia organizada a cometer el delito. Como un segundo supuesto, quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior. Inciso C: las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en 2 tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta. Aquí en estos supuestos, pues siguen existiendo ciertas como incógnitas que pues no van a ser resueltas por parte de los legisladores, pero bueno, uno de los supuestos que se señala es el tema del temor fundado, y otro de ellos es el tema de la obligación que se hubiera podido generar por parte de grupos de delincuencia organizada. El que yo lo diga en este momento quizás suena muy al aire, pero realmente en un proceso penal esas dos causas pudieran llegar a tratarse en una estrategia defensiva, lo que para lograr en un momento dado que se hubiera dictado la correspondiente sentencia absolutoria en términos de que se acreditara alguna excluyente de responsabilidad. Y esto no es exclusivo de un sistema acusatorio que entró a partir del 2008 y que escalonadamente algunas entidades federativas y la materia federal se incorporó. No, las excluyentes estaban en el Código Penal Federal desde antes del sistema. Entonces, aquí la pregunta que deberíamos de hacernos: sí, está bien, el Estado da una segunda oportunidad para que la persona salga en libertad, y eso es algo que debe de aplaudirse. Pero ¿qué pasa con los operadores que intervinieron originalmente en esos procesos y que, habiendo tenido información por parte de los imputados de que podía actualizarse alguna excluyente responsabilidad, no hicieron lo conducente para que esto ocurriera? Estamos hablando entonces de que posiblemente por parte de defensores públicos federales y posiblemente por parte de defensores públicos, por parte de defensores particulares, pues hubo omisiones serias dentro de estos procesos penales. Y aquí, pues lo que va a venir haciendo la ley, pues bueno, es resolver una parte del problema. Pero ¿qué pasa si esas personas siguen interviniendo, siguen en la función pública, siguen en el litigio? Pues bueno, creo que serían casos que deberían de detectarse, y si hay irregularidades cometidas en ambos segmentos o incluso excesos por parte del órgano jurisdiccional o del Ministerio Público, pues todo eso tendríamos que estarlo viendo, y no nada más una ley de amnistía que, como una consecuencia directa, pues da también amnistía a quienes tuvieron irregularidades que hoy se pretenden subsanar. Pues bueno, hasta aquí esta primera parte. Continuaremos posteriormente emitiendo algunos comentarios sobre otros aspectos de la ley.